Sabemos que uno de los misterios de la existencia humana es la cuestión de la muerte. Es algo que nos hace pensar siempre, sobre todo de la bondad de Dios. Porque si la creación entera ha sido tan bueno después de la creación, ¿y por qué tenemos este problema de la muerte? A veces la Biblia nos da la impresión de que la muerte es un castigo por el pecado. A veces nos da la impresión de que es una transición. Pero el Señor Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre, cuando vino aquí nos enseñó algo muy importante, que se puede vencer la muerte. Que la muerte, no importa si es un castigo o un momento de transición, que es algo que se puede vencer, sobre todo con los milagros que acabamos de escuchar. Dos milagros importantes. La curación de esta mujer que padecía una enfermedad por 12 años y la niña del jefe de la sinagoga que el Señor resucitó de la muerte. Son dos milagros importantes, pero son milagros que tienen su base en la fe. Por eso el Señor nos enseña mucho de lo que podemos conseguir con nuestra fe. Que la fe es muy importante para nosotros. Y como cristianos, y como bautizados, y además como católicos, creo que no tenemos problema con la cuestión de la fe. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos por nuestra fe? ¿Qué hacemos cuando tenemos dudas? Cuando hay dificultades, cuando hay confusiones en la vida. A veces hay muchas personas que tienen la tendencia de pensar que la muerte es porque Dios nos está castigando. Por eso la primera lectura de hoy es muy importante, que viene del libro de sabiduría. Y el libro de sabiduría es uno de los libros sapienciales en el Antiguo Testamento. Libros sapienciales son libros que podemos leer de vez en cuando para aprender mucho de la vida, para aprender mucho de nuestra relación con el Señor. Son libros como Proverbios, como el libro eclesiástico, y etc. Son libros que se puede leer siempre, para todos los momentos de la vida, para aprender algo. Y este libro de sabiduría que acabamos de escuchar nos dice que la muerte no fue la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es una ausencia de la vida. Lo que Dios hizo era la vida. Dios no hizo la ausencia. Por eso todos los que somos cristianos, los bautizados, somos los que hemos sido incorporados en el cuerpo de Jesucristo, que es Dios. Somos gentes de la vida, no somos gentes de la muerte. Y si somos gentes de la vida, significa que nosotros tenemos una responsabilidad de fe, una responsabilidad de enseñar a los demás lo que significa nuestra vida, que nosotros no podemos tener miedo de la muerte, porque el Señor Jesucristo, que es el cuerpo de la iglesia, ha vencido la muerte. Por eso San Pablo nos dice, no importa si estamos vivos o si estamos muertos, lo más importante es estar en el Señor. Si somos cristianos, no hace falta tener miedo de la muerte. Lo que tenemos que pensar siempre es, después de la muerte, ¿qué pasará con nosotros? ¿Y qué podemos hacer para asegurar algo bueno después de la muerte? Allí viene la importancia de la segunda lectura de hoy, que viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Es una de las cartas que San Pablo, dicen, que fue escrito cuando estaba en Éfeso, y escribió esta carta para animar los que estaban vacilando de su fe, para enseñarles la importancia de mostrar la diferencia entre nosotros, que somos cristianos, que somos gentes de la fe, y los que no son gentes de la fe. Por eso San Pablo les dijo, ustedes como sobresalen en la fe, en la palabra, hay que hacer algo más. Hay que también sobresalir en la generosidad.
Y ahí está lo que tenemos que hacer como cristianos, como parte de nuestra fe, dar un paso más. No importa donde quiera que estemos, en la iglesia, en nuestras casas o en los sitios de trabajo, tenemos que dar un paso más, un paso de nuestra fe, un paso que muestra esta relación que tenemos con el Señor. Allí viene lo que todos nosotros que estamos aquí reunidos que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las circunstancias en que nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo por nuestra fe? La mujer que estaba enfermo, al ver a Jesús, fue movido por su fe. El jefe de la sinagoga fue movido también por su fe. Y ellos hicieron algo. Acudieron a Jesucristo. Nosotros también, cuando hay problemas en nuestras familias, ¿qué hacemos? Cuando hay problemas en los sitios de trabajo, ¿qué hacemos como gentes de la fe? Tenemos que dar un paso más. Tenemos que mostrar nuestra fe. Ahí está la diferencia. Allí está lo que nos hace cristianos. Allí está la diferencia entre nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, como gentes que vienen a la iglesia y los que no tienen tiempo para ir a la iglesia, que no tienen tiempo para rezar, que aún hoy en día no creen en Dios. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que mostrar nuestra fe. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Allí también tenemos que pedir la ayuda del Señor, pedir su gracia, porque somos débiles. Pero muchas veces estamos confundidos. Voy a compartir una experiencia con ustedes. Trabajaba como capellán en el hospital y un día trajeron una mujer que estaba casi muerta o muerto. Cuando llegaron, los médicos intentaron resucitar a esta mujer y como sacerdote tenía que estar con su marido. Y de repente vino su hijo, un joven que era un pastor. Y de repente agarró mi mano y la mano de su padre y comenzó a rezar. Dios tiene que hacerlo por mí, Dios tiene que hacer esto, Dios, creo en Dios y no tengo duda de que Dios no va a hacer esto para mí. Y después de hablar, y me dijo, usted puede decir algo. Mi reacción era, pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar. Y su padre dijo, amén. Y él no dijo nada. Y de repente entró el médico y dijo, lo siento, que ya se murió la mujer antes de llegar al hospital. Y el joven pastor me dijo, vete, déjanos solos. Ahora no creo en Dios. Ahora no me importa la religión. Y le pregunté, ¿por qué? Porque Dios no ha hecho lo que querías. Siempre queremos que Dios haga lo que queremos. Este no significa la fe. Si tenemos la fe, tenemos que aceptar lo que Dios nos manda. Dios es el que manda. Si Dios quiere que no sigamos viviendo aquí, tenemos que aceptarlo. Si Dios quiere que recibimos una curación, gracias a Él. Si Dios quiere que nosotros padecemos una enfermedad, tenemos que tener paciencia. Ahí está nuestra fe. Nuestra fe no es solo cuando todo va bien con nosotros. Y cuando no va según nuestros antojos, no significa nada. La fe no significa nada. No. La fe tiene que ser algo de nuestra vida. Siempre. En todos los momentos, en todos los sitios. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestras casas y cuando estamos fuera de la iglesia. Por eso pidamos al Señor que nos ilumine, que aumente nuestra fe, que crezca nuestra fe, que nos acompañe para que sigamos luchando en esta vida, una lucha de esta fe, hasta que un día seremos dignos de compartir con Él en su reino por los siglos de los siglos.